palabras. La primera, la que representa el nombre del género, y la segunda que representa la especie, ¿no? Y generalmente es la base. Botero, por ejemplo, menciona, ¿no?, varios elementos. Más largo, inclusive al inicio del primer tema, ¿no?, va hablando de las clasificaciones de los protozoarios, de los artrópodos, de los helmintos, etc., ¿no? Entonces ahí va yendo en base a esto. No voy a entrar en detalle. Por ejemplo, de acuerdo a la taxonomía y nomenclatura, que no ha salido de ahora, ha transcurrido en el tiempo los diferentes autores, ¿no? De mayor a menor, por ejemplo, reino, filum, clase, orden, familia, género y especie. Cuando ustedes vean, y miren un poco, porque no es que vamos a preguntar todo lo que es clasificación, los aspectos más importantes van a ir. Entonces, cuando ustedes lo vean y van a fijarse, son 3 o 4 cuadros. Hay alguna otra, hay alguno, digamos, un atlas que yo lo tengo ahí, que ya lo he modificado un poquito, aunque tengo unas diapositivas de eso, ¿no?, que es bastante amplio, ¿no?, donde ha hecho toda una clasificación sobre lo que corresponde a los parásitos, ¿no?, y todo lo que es género, familia, especie, en fin, ¿no? Pero sin embargo, esa parte yo les muestro cabalmente para ver cómo vino la taxonomía y nomenclatura. Digo creo porque aunque considero que en una oportunidad, digamos, pregunté algo sobre la taxonomía y nomenclatura y tenía que mencionar solamente eso, no había que explicar, ¿no? Pero eso lo veremos ya para más adelante, ¿no? Entonces, generalmente, también yo resumo un poco porque se podría ir explicando de acuerdo, siguiendo exactamente la parte Botero, pero sería bastante amplio, ¿no?, y llevaré mucho tiempo. Yo voy resumiendo porque muchas cosas ya voy tomando en cuenta lo más claro. Pero cuando ven la clasificación, por ejemplo, hay una parte importante, que para designar el nombre de la enfermedad parasitaria, ¿no?, tradicionalmente se adoptó el nombre del parásito, ¿no?, con la terminación asis o iasis, filaria, filariasis. En el transcurso de las últimas, no tan últimas, últimos tiempos, se cambió para cambiar las últimas letras por el sufijo osis, que es Dios. Por ejemplo, filaria, filariasis, ¿no?, filaria, filariosis, ¿no? Todavía en algunos casos, muchas veces se van utilizando este tipo de términos. En algunos casos ya hay muchos tipos de trabajos o artículos sobre diferentes temas, por ejemplo, de agentes microbianos, no solamente parásitos, se va tomando ese tema. Lo importante es que, ¿dónde viene esto? Para que en algún momento, por ejemplo, yo pueda preguntar y decir, ¿no?, ¿cuáles son los principales síntomas que se presentan en la infección producida por Ascaris? O en ascariasis o ascariosis, ¿qué tipo de sintomatología puede presentar el paciente inicialmente? Por eso. No estoy hablando de la enfermedad que está produciendo. Al hablar de Ascaris o ascariasis o ascariosis, me estoy refiriendo concretamente a un parásito, ¿verdad? Entonces, eso es lo que al ir leyendo van a hablar muchas veces, Botero va a ir mencionando ese aspecto. Generalmente nosotros vamos a ir desarrollando en el transcurso de las próximas clases los grupos importantes para estudiar. Generalmente subreino protozoa, helmintos, nemátodos, platelmintos y artrópodos. Botero inicialmente comienza con lo que es, por ejemplo, la parte de protozoarios. ¿Ya? Habla de protozoarios. Pero por razones didácticas desde un inicio, se vio, por ejemplo, que se podía entrar de acuerdo a la decisión que se tomó al inicio en la elaboración de los planes de asignaturas, no los últimos, anteriores, de comenzar después de la parte general, nematodos y platelmintos. Probablemente vamos a hablar algo de la parte inmunológica muy concreta, de los aspectos importantes, por ejemplo, de la inmunología en la parte parasitaria, ¿no? Y luego, generalmente, vamos a ingresar probablemente a hablar de nematodos y platelmintos.
con el fin de que en el reconocimiento de las preparaciones en microscopio podamos comenzar a reconocer la forma de producción de huevos, por ejemplo, y larvas de nematalino, ¿no? Conforme vayamos desarrollando una destreza en el reconocimiento de los parásitos, eso facilite la figura para más adelante, ¿no? Y después también, por ejemplo, lo que hablamos de los artrópodos, ¿no? Las adaptaciones biológicas. Toda esta parte general siempre después nos va, ya no voy a hablar de lo mismo, sino ya muchas veces ya voy a ir específicamente a mencionar un concepto de un tal, ¿no? Durante la evolución de las especies, que está ahí, o sea, todas las especies han ido evolucionando normalmente, y han sufrido transformaciones, y los parásitos han sufrido transformaciones morfológicas y fisiológicas para adaptarse a la vida parasitaria. Y se toma en cuenta acá lo siguiente: por ejemplo, la mayoría no tiene órganos de los sentidos, por ejemplo, y el sistema nervioso es rudimentario. Se utiliza la palabra sistema nervioso, se habla del aparato circulatorio, sin embargo son esbozos, son elementos muy rudimentarios, ¿ya? Entonces no tiene uno de los sentidos. Un aparato digestivo, cuando existe, está adaptado a la absorción de alimentos ya digeridos, ¿no? Aunque en algún momento algunos de los nematelmintos va a tener la presencia, por ejemplo, de dientes, pero mayormente va a ser un mecanismo de fijación. Va a ayudar en la digestión porque muchos de ellos se van a fijar en la mucosa del intestino y va a producir, por ejemplo, el sangrado y va a absorber sangre en el caso, por ejemplo, de la juncinaria. El aparato circulatorio y respiratorio son muy simples, prácticamente una estructura muy rudimentaria. Esto también, que en algún momento vamos a hablar bastante, algunos han adquirido órganos de fijación, por ejemplo, como puede ser ventosas, ganchos. En su momento vamos a ver, por ejemplo, que pueden tener la presencia de, por ejemplo, dientes o placas portantes, ¿no? Y los helmintos, porque el término helminto me estoy refiriendo a lo que vendrían a ser lo que comúnmente uno conocía como las lombrices o los gusanos intestinales. En ese caso, cabalmente, existen machos y hembras. Algunos tienen la característica de ser hermafroditas, que tienen elementos sexuales masculinos y femeninos en la estructura. En todos, generalmente, la mayor parte del, llamaremos del cuerpo del parásitos, está ocupado por el sistema reproductor. Es uno de los más importantes. Y la capacidad de producir huevos y larvas es muy grande, ¿no? Los protozoarios tienen también una capacidad de multiplicación. Puede ser por división sexual o asexual. De acuerdo a la condición que tiene el paciente, por ejemplo, pues ya la reproducción es bastante intensa, ¿no? Por ejemplo, mencionaremos que en el caso de un ejemplo, el Ascaris, que vamos a ver, los parásitos adultos, el Ascaris lumbricoides, por ejemplo, hembra puede medir de 20 a 30 centímetros por 4 a 6 milímetros de diámetro. ¿Qué significa? Significa que el parásito adulto hembra tiene la capacidad de producir hasta 200.000 huevos diarios, cada uno, ¿no? Los parásitos machos son más pequeños. Realmente los machos mayormente cumplen la reproducción, en cambio la hembra tiene mayor tipo de actividad dentro del desarrollo, ¿no? Y algo que vamos a mencionar, ¿no?, es referente al ciclo de vida. Y el ciclo de vida justamente se entiende por el proceso que realiza el parásito para llegar al huésped, desarrollarse en él y producir formas infectantes que perpetúen la infección. Esta es la definición. En muchos casos, lo que ya mencioné en la parte práctica, en el sentido de que en algún momento, ¿no?, en el primer examen, primer parcial, etc., vamos a dar un primer parcial teórico-práctico y un primer parcial teórico. Y en el teórico, sobre esta parte, muchos van a entrar bastante las definiciones. Define el ciclo de vida, etcétera, porque eso es lo que mayormente vamos a tomar en cuenta, que después vamos a estar hablando permanentemente, ¿ya? Puede haber un ciclo de vida muy simple, ¿no?,
que permite a los parásitos dividirse en el interior del huésped para aumentar su número, ¿no? Entonces, muchas veces esto es, por ejemplo, los protozoarios. ¿Qué son los protozoarios? Van a ser justamente formas de parásitos más simples, células. Y las células se van a dividir por división binaria, por conjugación, etcétera, diferentes formas. En el caso de los helmintos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Salida al exterior de huevos y larvas que caen en la tierra, ¿no? Son expulsados por el paciente y en condiciones de temperatura y humedad permite, ¿no?, desarrollar, madurar y adquirir una forma, ¿no?, y llegar a ser infectante. Infectante significa que cuando ya penetra en el organismo, inmediatamente va a alterar el mismo y va a producir después las manifestaciones clínicas correspondientes, ¿no? ¿Está claro? ¿Sí? Ahora, mecanismo de acción. Los parásitos tienen diferentes tipos de mecanismos. Los parásitos afectan al organismo humano de diferentes maneras, dependiendo del tamaño, número, localización. Principales mecanismos por los que causan daño a los huéspedes son mecánicos, traumáticos, bioquímicos, inmunológicos y exfoliativos. ¿Está claro? Mecánicos, traumáticos, bioquímicos, inmunológicos y exfoliativos. Ahora, ¿a qué se refiere? Y vamos a ir explicando y poniendo algunos ejemplos. Mecánicos. Producidos por obstrucción, ocupación de espacio y compresión. Mencioné hace un momento un ejemplo. Ustedes, imagínense un niño de unos 8 o 9 años, de área rural, que está parasitado masivamente por Ascaris lumbricoides. Si cada parásito mide un promedio, podamos ver el promedio entre 15 a 20 a 25 centímetros por 6 a 4 milímetros. Si yo tengo 100 parásitos, que es factible porque el paciente ha ingerido, por ejemplo, ha ingerido algún alimento contaminada con huevos, y acabo de decir hace un momento de que un parásito como el Ascaris puede tener la capacidad de producir 200.000 huevos diarios, ¿verdad? Verificable, pueden ver en Botero todo para que no de repente piensen, no, parece mucho, no, es así. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir una obstrucción intestinal, por ejemplo, ¿ya? Ocupación de espacio. Voy a tomar otro ejemplo. En el transcurso del plan de asignatura estudiaremos las parasitosis producidas por larvas del helminto. Y ahí vamos a hablar, por ejemplo, de un tipo de Taenia o cestodo, Echinococcus granulosus. Esto generalmente cuando ingresa al organismo, la forma larvaria va multiplicándose y forma una estructura, un quiste. El quiste en el lapso de varios años puede adquirir un diámetro de unos 15 a 20 centímetros. Entonces está produciendo la ocupación de espacio. Si yo tengo este quiste a nivel del hígado, me está ocupando un espacio, ¿no? Compresión. Muchas veces los parásitos van a comprimir los determinados órganos. Inclusive, sin ir muy lejos, muchas veces las larvas de la Taenia solium en una etapa de la infección que va a producir lo que se llama la cisticercosis o la neurocisticercosis, que se van a acordar, generalmente está dentro de la estructura del sistema nervioso o puede estar a nivel del cuarto ventrículo, las meninges, y puede presionar un poco la estructura y disminuir o alterar, por ejemplo, toda la parte del mecanismo de la sinapsis, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Y eso está determinando también una compresión. Traumáticos. Los parásitos pueden causar traumatismo en el sitio donde se localizan. Vamos a ir mostrando después ejemplos. Bioquímicos. Algunos parásitos producen sustancias tóxicas y metabólicas que tienen capacidad de destruir tejidos. Por ejemplo, en el caso de bioquímicos. Muchas veces el parásito, por ejemplo, los parásitos de la Leishmania, en el caso de cuando afectan a la parte del organismo, va
introduciéndose dentro de las células, se va multiplicando, va destruyendo células. Va utilizando factores, por ejemplo, o sea, enzimas muy propias que no son compatibles con la parte celular. Entonces eso va a producir a la larga una destrucción. Y generalmente después se expresa, por ejemplo, en las úlceras, ¿no? Acá primeramente cuando hablaba del Ascaris, ¿no? El hecho, digamos, de la presencia masiva de Ascaris puede determinar, por ejemplo, la obstrucción intestinal. Dentro de una de las primeras complicaciones importantes, vamos a hablar, por ejemplo, de la obstrucción intestinal en el caso de Ascaris lumbricoides en el capítulo correspondiente. ¿Ya? ¿Está claro? Ok. Después mencioné el hecho de la parte del traumático. Acá está el ciclocalmente, este es lo que viene a ser el tricocéfalo, el limbo. Y en esta parte más delgada, porque tiene tres cuartas partes más delgada que la posterior, en este extremo, en la parte donde va la boca del parásito, presenta una lanceta retráctil. ¿Qué acción cumple la lanceta retráctil? Penetrar en la mucosa del intestino, fijarse bien, evitar que sea expulsado por el peristaltismo y al mismo tiempo va a permitir que el intestino sangre. Y al sangrar, esa sangre va a ser un elemento de nutrición para el parásito. ¿De acuerdo? Muy bien. Si hay alguna duda, me avisa. Inmunológicos. De todos modos, cuando veamos un poco la parte de inmunología, que voy a pasar un poquito más rápido para no entrar en tanto detalle, pero los parásitos y productos de excreción generalmente derivados del metabolismo producen reacción de sensibilidad inmediata o tardía. Muchas veces esa reacción de sensibilidad inmediata o tardía se traduce, por ejemplo, en lo que vienen a ser los procesos de tipo alérgico. Hay muchos mecanismos y muchas causas de las alergias, pero en algunos casos, por ejemplo, para eso determina en pacientes que son más sensibles la presencia de este tipo de reacción alérgica. Inmediata, aparece rápidamente, ¿no? En algún caso, por ejemplo, vamos a ver más adelante, cuando los pacientes tengan, por ejemplo, contacto con los artrópodos, ¿no? Seguramente han escuchado, no sé si alguno ha tenido contacto con las abejas. ¿Alguna vez una picadura de abeja? A veces, ¿qué determina? Aparte de no, pero puede haber una reacción alérgica. Hay pacientes que son sensibles, hay que evitar, por ejemplo, que se produzca el edema de glotis, por ejemplo, ¿no? Hay que actuar rápidamente, ¿no? No solamente eso, puede ser abejas, pueden ser hormigas, etc., ¿no? Entonces, eso determina, y eso es inmediato, o tardía al cabo de un periodo de tiempo, ¿no? ¿Y a qué se refiere exfoliativo? ¿No? Consumo de elementos propios del huésped por parte de los parásitos. Por un lado, los parásitos pueden absorber partículas nutritivas, ¿no? Por otro lado, pueden absorber sangre, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de las mucinarias, donde tenemos dos ejemplos, el ankylostoma duodenale y el Mercator americano, ¿no? Está tomando eso. ¿Está claro? Acá un poco, que después ya voy a explicar, referente a que por el tamaño de los parásitos, muchas veces los factores, por ejemplo, inmunológicos, no van a llegar a actuar cabalmente, ¿no? Factores epidemiológicos de las enfermedades parasitarias. Ya se ha establecido en el transcurso de todos los años lo que es el conocimiento de los parásitos contra enfermedades humanas. Características biológicas, mecanismos de invasión, localización, se utilizan medidas de prevención y control que están establecidas, ¿no? Pero, sin embargo,
Las infecciones parasitarias muchas veces en algunas regiones son similares a lo que se presentaban hace 50 años. ¿No ven? Esto deriva de la complejidad de los factores epidemiológicos que condicionan y la dificultad de controlar o eliminar los parásitos, ¿no? En algún momento me acuerdo que tomé una imagen de, digamos, las características epidemiológicas de la malaria en el año 1975. Y posteriormente tomé otra imagen, año 2003, ¿no? Para la explicación de la clase. Y en ese momento, en malaria, por ejemplo, se vio que no había habido mucha diferencia, ¿no? Actualmente ha cambiado un poco, que ya hablaremos en su momento, ¿no? Ahora, los factores epidemiológicos que condicionan la presencia de las enfermedades y dificultan el control de las enfermedades parasitarias se traducen en los siguientes. Botero desarrolla un poco para lo que es la contaminación fecal, las condiciones ambientales, la vida rural, la deficiencia en higiene y educación, costumbres alimenticias, migraciones humanas y inmunosupresión. Y esto lo hemos hecho en imágenes. Sin exterior, contaminación fecal. Presencia de excretas infantiles dentro y fuera de la casa. Cuando no existe la condición, es factible que los niños o los adultos eliminen la materia fecal al medio ambiente. En el medio ambiente tenemos la tierra, tenemos humedad, etcétera, que facilita el desarrollo de formas de reproducción de los parásitos, ¿no? Contaminación fecal es uno de los que justamente se habla mucho en algunos de los trabajos. En algún momento vamos a ver, por ejemplo, que van a haber grupos de parásitos que son mucho más frecuentes en relación a otros. Esto, generalmente, bueno, muchas veces es frecuente en muchas ciudades, no solamente Latinoamérica, o sea, Centroamérica también, lo que son justamente los cordones de población, donde se levantan viviendas precarias, no hay agua potable, no hay eliminación de excretas, y entonces eso facilita también, por ejemplo, aparte de la contaminación fecal, que la condición del medio ambiente esté favoreciendo la presencia y el aumento de las enfermedades infecciosas parasitarias. ¿De acuerdo? La vida rural. O sea, hay muchas condiciones ideales en la vida rural, sin embargo, he mostrado una imagen, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre esta y esta? Hay una sola habitación directamente, o una casa muy pequeña. Y acá, entonces, ¿qué condiciona esto de que de todos modos el individuo muchas veces conviva con los animales y permita que dentro de su medio haya un factor justamente de deficiencia en condiciones de salud? En este caso, la misma, pero ya encontramos una vivienda más completa, ¿verdad? Donde probablemente van a haber todas las condiciones ideales, la presencia de letrinas, que son diferentes, ¿no? Si ustedes se fijan después en Botero, por ejemplo, hay varias imágenes que nos hablan de esto. Deficiencia en higiene y educación. ¿Qué nos llama la atención acá? ¿Cuál es la expresión de estos niños? ¿Cómo están? ¿Qué están levantando? Si están levantando lápices, están contentos, ¿qué significa? Que tienen educación, que están aprendiendo. Entonces, lógicamente, ¿esto qué significa? Que después los niños van a aprender las medidas. Hemos hablado hace un momento de las medidas de protección, lo que viene a ser la bioseguridad. Le van a enseñar lavado de manos, tener cuidado. Entonces, todo eso va a facilitar. ¿Y este cuadro qué me muestra? Me muestra cabalmente el cambio, ¿no? Deficiencia en higiene y educación.
no es un cuadro que voy a presentar o voy a mostrar para hablar del factor social, político, etc. No, simplemente para hablar de los factores epidemiológicos que ayudan en la transmisión de las enfermedades, ¿verdad? Costumbres alimenticias. Hay un cuadro mucho más clarito en Botero cuando justamente se consume. Muchas veces consumimos varios alimentos con la mano, pero ¿qué es lo que hacemos? Necesariamente vamos a lavarnos las manos, vamos a utilizar, acá no hay, vamos a utilizar un ambiente, una mesa, etc. Lo que ya sabemos. Pero las costumbres alimenticias de comer o con el suelo, muchas veces se caen los alimentos. Hay una imagen también en Botero, ¿no? Donde vamos a ver, donde ustedes van a poder ver, por ejemplo, unos niños y está el suelo. No son figuras para ver la parte social, política o que hablan los sociólogos, politólogos, etc. No, absolutamente. Es más para mostrar, por ejemplo, las condiciones que se pueden presentar en enfermedades infecciosas producidas por parásitos. Migraciones humanas. Este es un cuadro que tenía, pero más me gusta este. ¿Qué es lo que ocurre en las migraciones humanas? Poblaciones que se desplazan por diferentes factores. ¿Y eso qué condiciona? De que después en el trayecto o en las rutas no haya condiciones de limpieza, eliminación de excretas, y eso trae, por ejemplo, movimientos de población. Muchas veces por diferentes razones, ¿no? Hace que haya población. Eso ocurre mucho, por ejemplo, actualmente en la parte de Centroamérica, ¿no? Que se dirigen sobre todo a México para poder ingresar a Estados Unidos. Hay una serie de factores, ¿no? Pero ha ocurrido también, por ejemplo, en los países africanos, por razones de conflicto, porque hay muchas zonas de conflicto allá, determina que gran parte de la población, por ejemplo, se desplace, y se desplaza con lo que tiene, y permanece muchas veces mucho tiempo. Inclusive hay no hace mucho, en el transcurso hay, por ejemplo, el hecho de la llegada de migrantes africanos, por ejemplo, a las costas de España, Italia, etcétera, ¿no? Condiciones precarias. Entonces, ¿qué es lo que traen? Muchos de ellos van a venir con las infecciones. La inmunosupresión influye, he hablado en varios momentos, en alguna circunstancia, de que los factores de defensa del organismo van a determinar que ese organismo baje las defensas y puedan ser susceptibles de enfermar. ¿Verdad? Muy bien. Dentro de lo que viene a ser, dejamos un poco a un lado, no sé si hay alguna pregunta. Ok. En lo que viene a ser la epidemiología de las parástosis, ¿no? Las enfermedades parasitarias se presentan en todas las edades, pero muchas veces los niños son mucho más susceptibles por las condiciones de vivir, jugar, estar en contacto con la tierra, factores de condiciones sociales y económicas, ¿no? Y en algún momento menciona inclusive los libros, ¿no? De que la pobreza conlleva casi siempre a las parástosis, hablando específicamente de esto, ¿no? Y estas estimaciones reflejan justamente que en muchos casos va a haber mayor morbilidad que mortalidad por las enfermedades parasitarias, ¿verdad? En todo caso, por ejemplo, que no hay una tertulia, participaré en la tertulia de ellos. Bueno, esto ya mostré en una parte práctica donde hay, por ejemplo, el agente causal, el reservorio, y reservorio que pueden ser, por ejemplo, como el caso del hombre, que puede tener los parásitos pero no tiene la enfermedad. La puerta de salida del agente, modo de transmisión del agente, puerta de entrada al nuevo huésped y la susceptibilidad. Esto va formando justamente una cadena epidemiológica en la transmisión de las enfermedades. Y eso determina en algunos factores epidemiológicos de que hayan, por ejemplo, inclusive muchas veces se habla de las
enfermedades tropicales olvidadas, donde se incluye muchas veces las enfermedades parasitarias, ¿no? La malaria, la anquilostomiasis, la ascariasis, tricuriasis, filariasis linfática, esquistosomiasis, leishmaniasis, enfermedad de Chagas, trypanosomiasis africana, oncocercosis. Entonces he mencionado una mayoría. ¿Cuál es bacteriana? La lepra, el tracoma, el VIH-Sida, lógicamente viral, ¿no? Entonces, mostrando en general la importancia de las enfermedades. Un cuadro que nos muestra en algún momento, por ejemplo, la diseminación de las enfermedades parasitarias a nivel del mundo, en algunos casos, ¿no? De la entamoebosis, que se refiere a la infección por entamoeba histolítica, giardiosis, malaria, leishmaniosis, trypanosomiasis africana, esquistosomiasis, ascariosis y distomatosis. Está hablando con la nueva terminología, que muestra una gran importancia. ¿Sí? Doctor, ¿por qué hay algunos parásitos que no matan a nadie, parece? Dice mortalidad y no hay nadie. ¿Dónde y cuál? En lo que estaba haciendo. Copié, que la verdad que me lo puse ahí, ya no quise analizar más, porque quería poner otro, ¿no? Pero en general, por ejemplo, de Giardia puede producir mayor morbilidad que mortalidad, por eso no el autor no es por mí. Entonces yo puse para poder hablar en relación a esto, ¿no? Efectivamente, Giardia. Acá, por ejemplo, ascariosis habla de una gran cantidad, pero puede ocurrir, por ejemplo, también muchas veces una obstrucción intestinal que se presenta en un paciente donde no tenga la atención debida, puede llevar lógicamente a una complicación en la muerte, ¿no? Por ejemplo, la distomatosis, que se refiere, por ejemplo, a lo que es la fasciola hepática, ¿no? En muchos casos la fasciola hepática generalmente va a producir mayor mortalidad, ¿no? Está presente en el norte del país, por ejemplo, ¿no? En el departamento de La Paz, pero no en La Paz misma, sino en lo que es en el agro, ¿verdad? Y los trypanosomiasis africanas sí, porque efectivamente es mucho más agresiva, porque el trypanosoma Rangel y Rhodescins, etcétera, va a afectar al sistema nervioso, ¿ya? La pregunta es como interesante, ¿por qué en Giardia, aquí 50.000 personas en entamoeba histolítica, trypanosomiasis africana, pero resulta que ascariosis, distomatosis y giardiosis? Probablemente, generalmente los casos son menores, ¿no? De población. Simplemente que yo tomé una diapositiva y ya no la borré porque, ¿no? Esto en algún momento, por ejemplo, la importancia tomando en cuenta en las diferentes estaciones, la infección por Giardia alambria y entamoeba histolítica. Esto que fue, por ejemplo, justamente en la parte de en la Vimed en La Paz, ¿no? Tomando en cuenta, lo que a mí me interesa es mostrar, por ejemplo, la importancia de las enfermedades parasitarias, que estadísticamente muchas veces hay varios trabajos. Por ejemplo, en algún momento vamos a hablar de estrongiloides y ahí vamos a hablar justamente de lo que se ha ido viendo en el transcurso de los últimos 3, 4, 5 años. El desarrollo de la técnica, por ejemplo, la técnica de Barman, aplicarla en general en el país, y sobre todo la técnica de Barman en copa de lumbreras, que es importante, ¿no? A partir del año 75, un poco más antes, se hicieron, por ejemplo, los trabajos recopilando la presencia de la prevalencia de nematodos intestinales es mayor en zonas tropicales y subtropicales, ¿no? Como que inclusive el año 1976, en 1977, por ejemplo, se hizo un estudio de parasitosis intestinal en Yapacaní, ¿no? Era diferente, donde realmente había una mayor presencia de lo que era especialmente la anquilostomidae. Trabajos que se realizaron en el país, el ministerio, ya en ese momento llamado Ministerio de Previsión Social y Salud Pública, aplica un programa de desparasitación en el Mintos, principalmente Ascaris lumbricoides, Trichuris y Anquilostomidae. Aquí, por ejemplo, yo tendría que aumentar estrongiloides, ¿no? Que en ese momento estaba más dirigido a esto, ¿no? Muy bien. Y acá se ve la diferencia en cuanto a el piso ecológico andino, valle y tropical. Mayor presencia de parásitos en la zona, por ejemplo, tropical
¿Por qué? Porque las condiciones de la temperatura, humedad del medio ambiente favorecen el desarrollo de las formas parasitarias. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Sí? En la zona tropical, en ese momento, tomando en cuenta cabalmente que la mayor prevalencia de los nematodos, Ascaris lumbricoides, de 15 a 96%, Trichuris trichura, que corresponde al tricocéfalo, y Ankylostomidae. Pero aquí tendríamos que añadir actualmente Strongyloides stercorales también. ¿Ya? Y los protozoarios, Giardia lambria, va a producir mayor infección en relación a Entomexton. Ahora, ¿está claro hasta aquí? Ahora, acción parasitaria. Ya no es mecanismo de acción. Y justamente voy a poner unos ejemplos que nos van a facilitar el aprendizaje posteriormente de la parte que corresponde a los helmintos, nematelmintos y platelmintos. Infección por la piel. Algunos helmintos, justamente, eliminan al exterior junto con las heces del hospedero, ¿no?, larvas, que las llamamos ratitiformes porque es la primera etapa, después ya les explicaré un poco más, ¿no? Por ejemplo, no infectantes del pasto de Strongyloides stercorales, o huevos en avanzadas etapas de desarrollo, como típicamente ocurre en el caso de las uncinarias y ocasionalmente en Strongyloides. Vamos a ver que generalmente no va a eliminar la parte correspondiente a, los cuales rápidamente evolucionan a larvas filariformes que inician la infección del huésped susceptible, ¿no? Entonces, en este caso, un parásito intestinal, pero el mecanismo de infección va a ser a través de la piel. ¿Ya? Una explicación muy rápidamente, ¿no? Si está eliminando el paciente, por ejemplo, que tiene el Necator americano, adulto hembra, adulto macho, el macho fecunda a la hembra, produce los huevos, y el paciente elimina junto con la materia fecal los huevos que caen en la tierra. No estoy hablando de piso, ¿no? Tierra, suelo, ¿no? Condiciones de temperatura y humedad apropiada permite que madure el huevo y libere la primera forma larvaria que llamamos rhabditiforme por las características que presenta morfológicamente el parásito. Esta forma va a mudar, cambiar directamente y se va a transformar en la larva filariforme. Estas larvas permanecen sobre la superficie del suelo. Cuando el paciente, por ejemplo un agricultor que utiliza los pies descalzos o está cultivando arroz, por ejemplo, entonces están las larvas interdigitales que tienen lo que llaman pequeñas escoriaciones, pequeñas heridas, porque por las condiciones del suelo el agricultor va a tener alguno de estos puntos y penetra. Después vamos a volver sobre el tema. Asciende por la circulación de los capilares y entra al organismo. Y un parásito intestinal localizado inicialmente en el intestino, la forma de reproducción va a penetrar directamente por la circulación, va a pasar por el corazón, va a llegar a los pulmones, va a llegar al alveolo, va a romper el alveolo y va a penetrar posteriormente por las vías respiratorias superiores para que en algún momento llegue a la glotis, y la glotis, cuando cumple la función de abrirse, va a penetrar el parásito, ¿no? Entonces, volviendo a esto, parásitos intestinales, ¿no?, que necesariamente realizan un ciclo, y ese ciclo comprende que en una etapa los huevos y las larvas estén sobre la superficie del suelo y penetren por la piel. Vamos a volver a hablar, van a ver, pero se van a acordar de esto. Después, esto es muy característico cuando se habla de la infección por el ciclo ano-mano-boca. En la próxima semana hay un grupo que presenta lo que es la técnica de Graham, ¿verdad? Y la técnica de Graham es muy específica,
Vamos a lo siguiente. Mecanismos de infección que ocurre especialmente en lo que viene a ser en la enterobiasis. La infección producida por enterobios vermiculares o el oxiuro, ¿no? La hembra grávida del intestino migra por el intestino grueso al huésped, fuerza el espíritu anal y deposita los huevos en la piel, en la región perianal, provocando la contaminación del medio externo denominado ambiente oxuriásico. ¿Cómo ocurre eso? Generalmente muchos de estos niños infectados, ¿no?, están en residencias tipo aldea SOS, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces en la mañana, por ejemplo, cuando los niños se levantan para el aseo, generalmente la ropa es sacudida para doblarla, efectivamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los huevos son infectantes y muy livianos, pueden caer y diseminarse dentro del ambiente. Por eso es que se llama el ambiente oxuriásico, ¿ya? Entonces, eso permite que pueda haber la infección. En el ciclo, cabalmente, nos está mostrando eso, migración de los pacientes adultos hacia la región perianal, depósito de los huevos y posteriormente, por ejemplo, eso contamina. ¿Y qué es lo que ocurre? Muchas veces la presencia de los huevos o alguna vez la presencia del parásito adulto en la región perianal determina un escozor. El niño se rasca y muchas veces va a quedar debajo de las uñas y cuando el niño no se asea o algo así puede llevar un alimento a la boca y se va a contaminar. Hablaremos después de la autoinfección. ¿Está claro? ¿Sí? Ok. Infección por fecalismo, volvemos, hemos hablado de la contaminación fecal. El huésped infectado elimina al exterior formas infectantes a través de la heces fecal, contamina el suelo. El huésped susceptible contrae la infección de cualquier presencia de quistes o quistes, proquistes, esporas y huevos del niño. Entonces contamina el medio. El fecalismo es muy frecuente y muchas veces en área rural donde no hay la condición o no hay la presencia, por ejemplo, de la eliminación de excretas a través de los baños o a través inclusive lo que viene a ser las letrinas. Las letrinas fueron desarrolladas en su momento en las poblaciones rurales cuando había una condición para que pueda disminuir la presencia de las infecciones parasitarias, por ejemplo. ¿Ya? Silencio. Esta imagen, bueno. Y esta modalidad, por ejemplo, va a ocurrir para estos cuyos ciclos evolutivos se completan en un solo huésped. Se llama ciclo monocénico. Protozoarios, entomemia histolítica, Giardia lambria, ¿no?, Cryptosporidium, Blastocystis, y los geohelmintos como el Ascaris, Trichuris trichura, y aquí se menciona un platelminto que debe ser Hymenoleucus nata. ¿Está claro? Esperemos que sí. Si no es. Ahora, lo que se refiere, por ejemplo, infección por carnivorismo. ¿Cómo va a ocurrir esto? Fundamentalmente para estos que presentan ciclos evolutivos más complejos, con interposición de huéspedes intermediarios. En estos casos, por ejemplo, ciclos heteroxénicos. Se establecen los huéspedes en una relación de depredador y presa. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas veces, ¿no?, aunque voy a presentar el ejemplo más de lo que viene a ser, ¿no?, el primero tiene la infección del intestino albergado en el interior. El paciente tiene, por ejemplo, una tenia. Elimina al exterior y generalmente al medio ambiente. Y muchas veces dentro del medio ambiente se liberan los cerdos, ¿no?, en muchas condiciones que se alimentan de detritos, desperdicios, etc. Entonces, si ingiere el huevo de tenia, el mismo ingresa dentro del cerdo, llega al intestino y después se libera la larva que se dirige hacia la parte del músculo.
Y muchas veces el individuo se va a infectar con el consumo de carne cruda o mal cocida de cerdo. Puede ser que este señor sea un portador, elimina huevos, etc. ¿Y qué es lo que hace? Es un manipulador de alimentos. El término de manipulador se refiere a las personas que normalmente, digamos, nos venden alimentos y no hay condiciones y no utilizan, por ejemplo, ciertos factores, ¿no? Muchas veces, dependiendo de los lugares, hay una diferencia de condición. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? La persona se está probando, entonces está infectando, ¿verdad? Entonces, ¿y qué es lo que hace? Consume, por ejemplo, la carne que contiene larvas de tenia, por ejemplo. ¿Y cómo consume? Cuando no está bien cocida o cruda, en algunos casos ligeramente cocida o generalmente cuando no se cuece bien la carne, puede ocurrir el fenómeno que se está infectando por carnivorismo. La carne se digiere con los jugos, libera las larvas y las larvas penetran en el organismo, ¿verdad? Después ya insistiremos bien en toda esa parte, pero lo que yo quiero es que vayamos tomando en cuenta esto. ¿Ya? Por los factores que hemos visto, contaminación del suelo por las formas infectantes de los parásitos, por el factor de fecalismo, los factores climáticos, ya hay una diseminación de la infección parasitaria en la naturaleza, ¿no? Lo importante es que de todos modos se vaya cambiando o vaya modificando con el tiempo, ¿no? Nos falta mucho ya para poder. Factores climáticos, ya hemos hablado, y permite, por ejemplo, la presencia de las enfermedades parasitarias, la temperatura, humedad, etc., ¿no? Los factores económicos y la cultura. Bajaremos un poco y eso que hablo más fuerte, ¿no? Comienzo a hablar bajito. Va. Entonces, todo lo que hemos visto acá, que la diapositiva, el factor, digamos, de lo que viene a ser socioeconómico, la cultura, también la difusión de las enteroparasitosis, participación de cadenas epidemiológicas de la enfermedad, ¿no? Y dentro de la cadena alimenticia puede influir lo siguiente, ¿no? Los únicos seres vivos capaces de sintetizar sus propios componentes son los vegetales. De ahí vienen los animales herbívoros y los omnívoros. Y esto se expresa en un cuadro con lo cual voy avanzando. La cadena alimenticia o cadena trópica, ¿no? Entonces se crean las cadenas alimenticias de los animales. Esto es lo que ocurre o ha ocurrido en algún momento, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que los vegetales sean consumidos por herbívoros, fuente de alimentación de los animales. Y el hombre también viene a ser ¿no? Consume, por ejemplo, consume alimentos o consume carne, obviamente, ¿no? Entonces, esto es lo que habitualmente en la naturaleza ha permitido también algunos cambios, ¿no? Esto es lo que se ha llegado en algún momento, ¿no? El hombre ha comenzado a vivir en comunidad, a utilizar el fuego, cazar los animales, cocerlos y mejorar las condiciones. Posteriormente viene toda la parte de la civilización. Pero lo que quiero llegar, por ejemplo, que las primeras ciudades, ¿no? Posteriormente, ¿no? Ya en la parte, por ejemplo, del Imperio Romano, los griegos, egipcios, etcétera, y lo que llegó es las ciudades actualmente, ¿no? Ya con un desarrollo, vivienda, pero sin embargo, en todo esto puede ocurrir este fenómeno, con lo cual concluyo, ¿no? Muchas veces, ¿qué tenemos? Agua, las viviendas, basurales, contaminación, que pueden ser factores que influyen, ¿no? Es importante tomar en cuenta porque las enfermedades no se presentan de por sí, tienen que haber factores, por ejemplo, que van a influir al respecto, ¿no? Está claro todo lo que hemos tomado en cuenta.
algún